Hola, bueno, ya sabemos que la lógica de Baki siempre ha sido muy absurda. Ya sabéis que en este manga hay gente que puede convertir el carbón en diamante con la fuerza de su agarre, donde hay un tipo al que todas las potencias mundiales le tienen miedo por su fuerza, con los presidentes de Estados Unidos a sus pies, que además puede detener un terremoto de un puñetazo y 1000 burradas más. Pero hay una que en mi opinión es el punto clave que arruinó totalmente el manga, la fumada de las fumadas del autor de esta obra, el poder de la imaginación. El mangaka, seguramente influido por sustancias psicotrópicas, decidió que el poder de la imaginación jugaría un papel vital en su obra. En el combate entre Baki y Resu se nos mostró claramente su funcionamiento. Baki, con su imaginación, puede hacer que cualquier cosa se haga realidad. Aquí podemos ver cómo piensa que se ha cortado y aparece el corte. Es más, aquí piensa que está luchando contra un oponente imaginario y puede hasta sufrir daño. El luchador imaginario le puede pegar. ¡Qué barbaridad! El precedente que el autor siembra es una locura. Baki es capaz de recrear un combate en su mente de antemano tan perfectamente que luego el combate real no difiere en nada. Imaginaros la locura. Baki puede tener millones de combates en su mente. Esto le da una ventaja abismal. Vaya tela, deja al manga arruinado totalmente, pues la imaginación no tiene límites. Prácticamente, con preparación previa, Baki podría ganar a cualquier persona, a excepción de su padre. Baki no tiene fuerza física para poderle hacer un daño significativo. Y bueno, en el caso de Miyamoto Musashi, tampoco, porque este literalmente puede leer la mente, así que cualquier cosa que pudiera haber imaginado Baki, pues Miyamoto lo podría prever si se pone serio. El manga en sí mismo es una contradicción hasta para su propia lógica. Si el poder de la imaginación es tan potente como el autor explica, ¿no podría Baki imaginar que sus golpes son lo suficientemente fuertes como para poder vencer a Yujiro? Pongamos más ejemplos del poder de la imaginación, para que veamos la locura que supone esta premisa. Aquí vemos a Baki imaginando y recreando a un Triceratops, y con solo eso ya le concede la fuerza de este dinosaurio. Absurdo. Y más absurdo aún, que el público pueda ver claramente la silueta de lo que Baki está imaginando. Y aquí vemos a Baki imaginando que es una cucaracha, y eso le concede las propiedades de una cucaracha. O sea, puede acelerar a máxima velocidad desde el primer movimiento, convirtiendo a Baki en el personaje más veloz de todo el universo del manga. Y por supuesto, le concede ese exoesqueleto de las cucarachas que le permite tener un cuerpo blando que puede soportar fuerzas de casi 900 veces su peso corporal sin lesionarse. Aquí podemos ver cómo con este poder de la imaginación puede romper dedos con los ojos. ¡Qué chiste! Y para que veáis hasta dónde llega el poder de la imaginación, Kasumi Orochi puede imaginar que sus huesos tienen más articulaciones y poder aumentarlas más y más, hasta poder golpear como si sus extremidades fueran un látigo, a la velocidad del sonido. Creo que no hay mucho más que decir, que el consumo de psicotrópicos por parte del autor arruinó este manga. Hay muchos mangas con lógicas absurdas, pero ya meter el poder de la imaginación aquí es el punto de inflexión donde el mangaka arruinó completamente su obra. Y eso es todo. Nos vemos.